Nuestra vida no es solo nuestra persona, sino que de ella forma parte nuestro mundo, escribiría Ortega y Gasset. Nuestra vida consiste en que la persona se ocupa de las cosas. Y evidentemente lo que nuestra vida sea depende tanto de lo que sea nuestra persona como de lo que sea nuestro mundo. No nos damos cuenta primero de nosotros y luego del contorno, sino que vivir es, desde luego, en su propia raíz, hallarse frente al mundo, con el mundo, dentro del mundo, sumergirse en el tráfago, en sus problemas, en su trama azarosa, pero también viceversa. Ese mundo, al componerse solo de lo que nos afecta a cada cual, es inseparable de nosotros. Encendemos de nuevo el fuego de la cueva para entender el mundo, para ocuparnos del mundo. Esto es Sapiens. Bienvenidos. Sapiens, con Paula Ayer, en Radio Nacional. La vida es qué hacer, y la verdad de la vida, es decir, la vida auténtica de cada cual, consistirá en hacer lo que hay que hacer y evitar el hacer cualquiera cosa. Para mí un hombre vale en la medida que la serie de sus actos sea necesaria y no caprichosa. La vida verdadera es inexorablemente invención. Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender, decía Ortega y Gasset. Y eso es lo que hace nuestra invitada de hoy. Sorprenderse, extrañarse y tratar de entender y de que entendamos la compleja realidad social en la que habitamos. Fue la lectura de La rebelión de las masas la que con 12 años animó a Saskia Sassen a estudiar sociología y ahora es una de las intelectuales y pensadoras más prestigiosas del mundo. Premio Príncipe de Asturias 2013, profesora y miembro del Comité sobre Pensamiento Global de la Universidad de Columbia, autora de obras tan importantes como La ciudad global, Una sociología de la globalización, Inmigrantes y ciudadanos o Expulsiones. Saskia Sassen, nómada entre Estados Unidos y Londres, bienvenida a la Cueva de Sapiens. Es un lujo encender el fuego de esta nueva temporada de radio con usted. Y qué maravilla para mí que ustedes me invitaron, porque me encanta cómo trabajan los temas. Hay que empezar quizá por ahí, ¿no, Saskia? Por sorprenderse, extrañarse, hacerse preguntas para entender. Y en estos tiempos de pandemia nos propone salir de la lógica del virus como enemigo y aceptarlo como una invitación a pensar, ¿no? Como una alerta por lo que puede venir. Exacto. Parece importante reconocer que no somos simplemente nosotros, los humanos, por así decirlo, que ocupamos este planeta. Y que más y más vamos invadiendo los territorios de otros actores, animales, plantas, lo que fuere, y que tenemos que reconocer que esas invasiones conllevan toda una serie de elementos muy negativos para muchos lugares y que nosotros somos a menudo los culpables, no el animal que por ahí nos muerde o la serpiente que nos muerde. Claro, es difícil para nosotros humanos aceptar eso, pero tenemos que aceptarlo, porque el mundo como que se está volviendo más chiquito. Vamos a estar más y más juntos a otras situaciones. Situaciones en las cuales no nos sentimos dominantes. El ser humano ha transformado el planeta a su antojo, lo ha exprimido, como nos cuenta, hasta el límite. Usted lleva años advirtiéndonos de los peligros de esa economía de la extracción, ¿no? Así la llama. Se hace urgente cambiar ese modelo, ¿no?, de destrucción por un modelo de reconstrucción. Absolutamente, muy bien puesto. Me encanta esa imagen, la voy a usar. ¿La puedo usar? Por supuesto, un honor. Porque es muy buena imagen, exacto. Ese es uno de los grandes desafíos, cambiar nuestro modo de existir en este mundo, buscar alternativas de crecimiento. El confinamiento que vivimos en 2020, Saskia, fue como un gran experimento, ¿no? Una prueba de contraste. De pronto el mundo se paró y la Tierra volvió a respirar. Pero parece, Saskia, que ya se nos ha olvidado. No sé si es uno de los mayores riesgos de esta situación, que no hayamos aprendido nada. Sí, bueno, creo que aprendimos algo. Estamos como un poco más alerta al hecho que no podemos dominar nuestro planeta, nuestras tierras, nuestras situaciones. No, algo creo hemos aprendido, hemos entendido que antes no lo entendíamos, pero nos va a llevar mucho más que entender, nos va a llevar tratar de generar nuevas modalidades, entender casi como que es fácil. Yo lo entiendo, sí, claro. No, pero reconstruir, reinventar algunos de los elementos que hoy en día nos van a ir fallando más y más porque vamos destruyendo demasiado de Mother Nature, ¿no?, de la naturaleza. Ese es el desafío.
este planeta nuestro está mostrando sus límites también, ¿eh? Ujú. Cuando yo pienso, yo que soy profesora de universidad, o sea, cuán poco, cuán raramente en nuestras buenas universidades hablamos de cómo estamos destruyendo nuestro futuro, el futuro de nuestros niños, lo que fuere, ¿sabes? Nos cuesta mucho entender, lo sabemos, porque esta no es lo sabemos, se ha hablado demasiado sobre eso. Eso no significa que somos capaces de también aceptar que algo muy profundo tiene que cambiar y que nosotros no sabemos muy bien cómo hacerlo. Hay algunos expertos ahora que sí, porque lo han estudiado, etcétera, pero estamos un poco frágiles, diría yo. Así, el típico ciudadano, el típico un poco frágiles. Me gusta el lenguaje que utiliza Saskia, porque cuando hablamos de cambio climático es demasiado suave, ¿no? Saskia siempre dice, hemos matado tierras, hemos matado aguas, hemos matado animales, ¿no? Esa es la realidad. Sí, sí, no, es que sí, tenemos que reconocerlo. Y una manera de pensarlo, hacia mi modalidad, es que hemos entrado una nueva época. Y en sistemas complejos no necesariamente entendés cuándo has entrado una nueva época. No lo vemos, no es una materialidad que se te presenta, Claro, de, oh, es algo mira, invisible. cambiamos las mesas o lo que fuere. No, es otra cosa. Y eso también es algo que estoy tratando de narrar ahora, de escribir sobre eso. ¿Qué es lo que no vemos? ¿Qué es lo que vemos pero no entendemos? O sea, hay elementos así que tenemos también vidas tan buenas, muchos de nosotros, que decimos, bueno, no me voy a preocupar por eso ahora. Ya. Y es un error. Claro. Ojalá Thomas Malthus estuviese equivocado, pero él decía que las grandes catástrofes nunca cambian nada, que solo hacen más acusados los rasgos de la situación anterior y a mayor velocidad. Y uno de esos rasgos preocupantes de la modernidad, Saskia, del que has hablado muchas veces, es el de la desigualdad, ¿no? El virus ha afectado más a los pobres y ha puesto en evidencia esa segregación social. O sea, si necesitábamos más indicadores de lo que es el aumento de un cierto tipo de injusticia, ¿no? Para un sistema complejo, un cierto tipo de injusticia. Si necesitábamos más de eso, bueno, el virus ahora nos está realmente ayudando a entenderlo. Ya no hay una manera de ocultarlo, digo yo. Y cuando hablamos de desigualdad, Saskia, se plantea una paradoja, ¿no? Porque este virus ha cambiado las reglas del juego, ha evidenciado que somos radicalmente interdependientes en un mundo global. Exacto. O nos salvamos todos o no se salva nadie, ¿no? O tenemos vacunas para todo el mundo o no acabamos con el virus. ¿Saldrá una sociedad más solidaria de todo esto, aunque sea por mero egoísmo? Bueno, hemos tenido épocas donde que han generado ciertos tipos de solidaridad, o sea, algo parcial, no totalmente profundo. Y se me ocurre que ahora también, una pregunta que me hago es si, dada la gran influencia de todo lo que son sistemas, no gente y cómo se conduce la gente, pero sistemas, los grandes sistemas que hemos inventado en los últimos 30, 40 años. Mi pregunta es, ¿eso nos va a ayudar a entender las nuevas modalidades que tenemos que desarrollar? ¿O eso nos va a confrontar con nuestra propia ignorancia y por ende un cierto tipo de escaparse de las realidades que van aumentando, que no son las realidades que nos hacen comfort, ¿no? Que nos hacen sentirnos bien? ¿Hasta qué punto podemos caer en esa trampa, ¿sabes? De tratar de escapar mentalmente y por ende que no nos tenemos que preocupar, por así decirlo. No sé si me explico. Falta de compromiso, ¿no? Sí, falta de compromiso y un cierto tipo de idealismo que funciona mal. ¿No? Que, sí, lo podemos hacer. Que en el pasado eso nos ha regido también y hemos logrado destruir bastante a partir de ese tipo de ideología. We can do this. Nosotros podemos hacer esto. No. Ciertamente hay muchas situaciones donde no podemos. Entonces ahora confrontamos mucha destrucción y al mismo tiempo todavía hay elementos donde nosotros deberíamos participar activamente. Hay que decir también
que es difícil, no es fácil para el ciudadano típico participar, mismo si ella realmente quiere participar, ¿no? En hacer un mundo mejor. Hay demasiada, lo que yo llamo intermediación. Hay tantos elementos intermediarios que no podés simplemente lanzarte. En ciertas situaciones podés simplemente lanzarte, pero en muchas no. La pandemia ha revelado otros elementos de nuestras sociedades que ya estaban ahí, otros elementos invisibles de los que Saskia Sassen ya nos había advertido en sus obras, como la deshumanización de las ciudades. Vivimos la era del declive de la ciudad global. ¿Qué modelo de ciudad nos está pidiendo la pandemia? Bueno, yo creo que lo que tenemos que realmente tomar en cuenta es toda una serie de pequeños elementos que juntos pueden hacer una gran diferencia. Por ejemplo, un elemento, así para mencionar algunas cosas que nunca las pensamos. Una cosa que a mí me ha preocupado realmente por muchos años es cómo nosotros que vivimos en las grandes ciudades y tenemos nuestros sistemas que nos llevan los buses, los autos, etc. Lo que no pensamos es cuántos trabajadores tienen que estar ahí 2 horas en algún tren, en algún sistema, para llegar a sus trabajos, que siempre llegan ya muertos de cansancio porque se han debido levantar a las 4 de la mañana. Ese es un elemento para mí, es tan real, hay tanta gente que sufre de eso, pero es una cosa que uno raramente oye a los intelectuales mencionarlo. O sea, entonces, ¿cuántos otros elementos de ese tipo están en juego que nosotros no hemos todavía logrado realmente entender? Por ejemplo, la cuestión de los autos y las emisiones. A un cierto punto, hace 30 años o algo así, entendimos que aquí había algo que había que cambiar. ¿Cómo que lo cambiamos? Todavía tenemos demasiados autos, pero por lo menos el veneno que salía de esos autos, ahora lo controlamos, ¿no? Pero hay una multitud de pequeñas intervenciones que podríamos hacer para mejorar las condiciones de toda una serie de personas, especialmente las clases trabajadoras modestas, podrían realmente beneficiarse tanto, ¿no? O sea, confrontamos una serie de desafíos que si vos los separás un poquitito, podés decir, esto lo podríamos cambiar. Es cuando agarrás el total que decís, bueno, ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Y la solución podría pasar, por ejemplo, por ese concepto de ciudad de 15 minutos o de grandes ciudades con muchos núcleos, con muchos nudos? Sí, exactamente. O sea, las grandes ciudades va a ser difícil domesticarlas, pero lo que podemos hacer, como por ejemplo los franceses, lo que vos dijiste en los 15 minutos ahí, lo que podemos hacer es hacer una distribución. O sea, eso significa también reinsertar los pequeños negocios, los pequeños arreglos, etcétera, en vez de las grandes multinacionales que hoy controlan tantas partes también de nuestra vida cotidiana. Entonces ahí hay, y yo creo que las nuevas generaciones van a ir en esa dirección. No quieren tener simplemente los grandes negocios, quieren tener muchos pequeños negocios donde uno puede ir caminando, y no quieren tener coches, quieren poder caminar a sus trabajos diarios, etcétera, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, en muchos países del mundo, eso sería un lujo. Eso también es un problema. Nosotros en los países ricos podemos hacer más cambios que, por ejemplo, en las grandes ciudades de China y las ciudades más no las más ricas, pero las menos ricas, donde los trabajadores tienen que viajar 1 hora y media, 2 horas, porque todo es enorme, son espacios enormes. Esos bordes de la miseria, ¿no? Entonces es una que nosotros también lo tenemos en América del Sur, lo tenemos eso mucho también. Entonces ahí hay un desafío en juego. Yo creo en las nuevas generaciones que va a haber ahí elementos que van a realmente lograr cambiar ciertos aspectos, no todos. Va a ser muy difícil realmente cambiar todo. No es lo mismo espacio construido que ciudad, nos recuerda siempre Saskia Sassen. Las calles son pegamento social, la ciudad tiene esa capacidad de generar redes, la sociabilidad, el contacto físico que ofrece la ciudad es insustituible, pero durante esta pandemia, Saskia, hemos tenido que relacionarnos de otra forma. Es importante, ¿no?, recuperar esa conexión social para crear esa nueva economía global de la que hablábamos. Muy importante, y también muy importante el hecho de
de no las grandes empresas, pero pequeños negocios, que todos los barrios tengan negocios donde uno puede comprar lo básico que necesita para la vida diaria, ¿no? Otro reto que se plantea es el del trinomio seguridad, libertad, tecnología. ¿Qué hacemos cuando hablamos de datos, de privacidad? Durante la pandemia se ha controlado el movimiento de las personas en países como China, es el modelo que se pone siempre de ejemplo, pero tú sueles decir que ese control de los datos también existe en Occidente, ¿no? Sí, claro que existe. O sea, los chinos... China es un país muy bien organizado. O sea, eso tiene positivos y tiene negativos. Yo diría que, por ejemplo, América Latina, las Américas, ¿no? Sea el norte o el sur, están bastante bien organizados, pero no tan bien organizados. Y la cuestión entonces es, ¿qué prefiero yo? Un sistema que no está completamente, fantásticamente bien organizado, pero que en ese sentido sabe todo, o uno que es un poco más, digamos, un poco más mediocre en la calidad, etcétera, pero que al mismo tiempo te genera aperturas. Yo creo que necesitamos ambos elementos, francamente. Y lo que ha logrado China también ha costado muchísimo. O sea, China concentró mucho de su dinero para desarrollar cualquier tipo de cosas, pero por todo el mundo, pero siempre utilidades, cosas que son útiles. Nosotros en Occidente no pensamos así, pensamos un poco distintamente y pensamos en lo que nosotros queremos, no en un espacio amplio, que es una ciudad, por ejemplo. Entonces, yo no sé, yo como que yo apoyo bastante a los chinos, en realidad más que a cómo nuestro Occidente ha manejado, especialmente la cuestión de la gente más pobre. Ahora, sabemos que los chinos también han abusado a los pobres en su propia manera, etcétera, pero a la larga yo creo que los chinos les ha interesado más asegurarse que su población total esté funcionando bien, que a nosotros en Occidente, que como que no pensamos así. Queremos A, B, C, lo que fuere, pero el resto, bueno, que se arreglen. Y entonces yo, la verdad que yo estoy un poco menos entusiasmada con nuestra modalidad, con el Occidente. Tampoco estoy enamorada de lo que hacen los chinos, pero a los chinos a un cierto punto yo respeto más como ellos lograron, saliendo de gran pobreza además, lograron asegurarse que todos tengan vivienda, y si no hay ya capacidad para vivienda, removilizan a esa gente y las ponen en alguna ciudad pequeña donde por ahí no quieren estar, pero donde van a tener vivienda, porque el proyecto es que todos tengan vivienda. Nosotros en Occidente, en Nueva York, tenés cualquier cantidad de gente que cada noche duerme en la calle, y son también mujeres que han dejado de trabajar, que tuvieron buenos puestos de trabajo y que simplemente no pueden pagar una renta. Así que yo no sé cuál modalidad es mejor, pero estamos en este momento, yo diría, es un momento problemático que además contiene en sí mismo ciertas opciones y no sabemos exactamente si vamos a salir con las buenas opciones y no las malas opciones. Eso no me está claro. Algo, como dicen los franceses, ça bouge, algo se está moviendo que no está totalmente bajo el control de los mecanismos típicos, porque hay demasiada gente que está en la calle, que no pueden tener vivienda. En nuestras grandes ciudades, en Occidente, estamos viviendo eso, ¿eh? Por ahí no en Alemania. Algunos elementos de Europa están tan bien organizados que no vemos eso. No en Holanda, no en Alemania, ¿sabes? No en Francia sí un poquitito. Pero todo es un momento de cambio en sistemas complejos, como decía. El cambio no es necesariamente totalmente visible, que nosotros decimos, ahí están cambiando, porque están construyendo, etc. No, hay muchas modalidades. Bueno, yo me estoy cantando un tango en este momento. Me encanta entonces escuchar creo que por ahí llegó la hora.
Lo que ha dejado claro esta pandemia, Saskia, es que no somos homo deus, ¿no? Los virus nos han hecho conscientes de nuestra vulnerabilidad, pero no sé si hemos llegado a alcanzar o alcanzaremos algún día esa conciencia de especie, ¿no? De no dividir tanto entre estados, sino defendernos como humanidad global. Sí, no, ese es un elemento muy importante que vos mencionás. Y la verdad es que yo creo que estamos como en tránsito, ¿sabes? Esa frase en tránsito, ¿se entiende en castellano? Sí, en proceso, ¿no? Uh-huh. Y estamos como en movimiento, que no sabemos exactamente dónde vamos a parar, pero tenemos que cambiar algo, y ya hay un número creciente de actores importantes y también de actores muy modestos, invisibles, que nosotros ni siquiera sabemos. Hay algo que está cambiando, ça bouge, ¿no? Como decía yo antes, algo se está movilizando. Uh-huh. Lo sorprendente es que, siendo una especie que viene de la mezcla, lo hablamos mucho en Sapiens, de la hibridación con otras especies humanas, sigamos señalando al diferente, ¿no? Ha hablado mucho Saskia Sasken de inmigración. No hemos aprendido a convivir con la fantástica y necesaria diversidad humana. Sí, no, eso también. Bueno, una manera de pensarlo, una manera es que nos lleva no simplemente tiempo dentro de nuestra vida, la vida que cada uno de nosotros existe, pero es como que necesitamos épocas, y épocas significa más de una generación. Uh-huh. Por eso por ahí nosotros nos morimos en el momento cuando algo realmente está empezando a cambiar, o nos morimos cuando algo está realmente desarmándose. Lo positivo o lo negativo, ¿no? Para exagerar un poco. Es que no sabemos. Nosotros no podemos realmente leer el futuro. Uh-huh. De una manera que decimos, todo eso va a salir bien. Claro, pero tenemos que plantar la semilla, ¿no? Del árbol que no veremos. Sí, entonces estamos como, básicamente nosotros, los humanos, funcionamos también como actores que tratan de mejorar o tratan de extraer, ¿no es cierto? O sea, son como dos extremos. Y vamos cambiando las cosas. Algunas salen bien y otras son realmente negativos. Hay mucha gente, la clase media modesta, por ejemplo, en los últimos 40 años, es la clase que ha perdido más que otras clases. O sea, esa clase media modesta que tuvo un periodo de 40 años, 50 años, donde realmente era viable y estaban orgullosos, esa clase media modesta y muy, muy seria, etcétera, esa ha ido perdiendo mucho terreno. Y es invisible, el sufrimiento que tienen es invisible, nosotros no lo vemos. Por ahí todavía viven en sus mismas casitas, pero ya comen menos, tienen menos de esto, menos de lo otro, etcétera. Entonces también existen tantas modalidades distintas en nuestras grandes ciudades. Y la gran ciudad significa que vos no podés entender todo lo que está pasando. Eso también es un hecho que hay que aceptarlo. Si alguien me dice, yo entiendo totalmente la ciudad, no. Desconfío. No. No es que desconfío, es que no podés. Porque vos estamos dominados por edificios que han existido por 20, 30, 40, 50 años. No vemos lo que pasa detrás de todo eso. Uh-huh. Podemos entender cuando hay una casa de lujo que se vuelve más de lujo, una casa pobre que se vuelve ya más pobre, pero en realidad hay mucha invisibilidad en nuestro cotidiano. Hay también mucha visibilidad, pero también mucha invisibilidad. Entonces, por ejemplo, una cosa que a mí me sorprendió muchísimo es cuando empecé a entender, mi Dios, aquí hay toda una nueva generación de clases medias, modestas, que van perdiendo, que se van empobreciendo. Eso me llevó a mí años entenderlo, porque no es tan fácil realmente entenderlo, porque viven en las mismas casas, pero algo ha cambiado. Y también es el otro extremo es que viven en la misma casa, pero están mucho más ricos, pero están los dos extremos, ¿no? En nuestras grandes ciudades. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay toda una serie de elementos ahí que
¿Y cómo, podría valer la pena revisitarlos. ¿Y cómo lo solucionamos? ¿Cómo ayudamos a la redistribución? Bueno, yo creo que liderazgos de todo tipo, no solamente la oficina qué sé yo, del presidente de una ciudad, etcétera, ¿no? Pero muchos elementos. Y yo creo que dependemos también de las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones tienen bastantes elementos que son distintos de nosotros. Por ejemplo, mucho menos interés en tener el auto más grande que está en el neighborhood, ¿no? ¿Sabes cómo? Hay toda una serie de cambios. Las nuevas generaciones también, mucha más gente está muy seria con cómo comen, qué comen, las cosas buenas. Entonces tenemos más y más verduras. Estamos empezando a ver en las grandes ciudades jardines de verduras, no de flores, de verduras, porque eso es lo que importa. Entonces, yo me voy a morir antes de que vea cómo se acaba esta época, pero creo que va en algunas direcciones bastante buenas. ¿Y hace falta una gobernanza global? Bueno, ese es un tema. Yo creo que lo que debería haber es una serie de agreements, ¿cómo se dice? ¿Acuerdos? Acuerdos, que hay que proteger a los pobres, hay que proteger a los viejos, hay que proteger a los animales que necesitamos que vivan con nosotros, necesitamos proteger a los árboles que necesitamos desesperadamente. O sea, toda una serie de protocolos. Protocolos. Exacta, que generan los elementos que permitirán a nuevas generaciones ir desarrollando más y más. Eso, en las largas historias que tenemos, típicamente no ha pasado. Lo típico ha sido que algo que funcionaba bastante bien se va muriendo. Entonces, eso también, que se va muriendo puede también ser un positivo, o sea, que algo negativo se va muriendo puede ser un positivo. Pero yo creo que confrontamos que yo no las voy a vivir, pero vamos a confrontar situaciones que van a ser no fáciles. Entonces hay una especie de sabiduría que ha entrado en juego, o conocimiento que ha entrado en juego, que por ahí hace 30, 40 años no lo teníamos, éramos más inocentes. Yo tengo bastante edad como para ver la diferencia, ¿sabes? Saskia Sassen, antes de despedirnos tenemos que hacerle de manera más breve las 3 preguntas clave de Sapiens que hacemos a todos nuestros invitados. Saskia Sassen, ¿quiénes somos? Bueno, nosotros somos el gran problema de nuestro mundo, porque si no estuviéramos, yo creo que las cosas funcionarían mucho mejor. Así que nosotros somos una especie de enemigo que entra en toda una serie de situaciones donde hay muchas existencias de plantas, de árboles, etcétera, de flores, que vivieron vidas bastante buenas hasta que llegamos nosotros. Tenemos que reconocer eso. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Venimos de nosotros mismos. Y por ahí, si no viniéramos de nosotros mismos, las cosas serían un poco distintas. Pero nosotros somos de nosotros mismos, y nosotros mismos es lo que es más importante en un cierto sentido a la larga, y eso podría ser problemático. Tenemos que abrirnos a toda una serie de otros elementos que he tratado de mencionar para poder sobrevivir. ¿Y a dónde vamos a ir a cenar? Bueno, ¿a dónde vamos a ir a cenar? Yo creo que una manera de pensarlo, y a mí me interesa mucho eso, nunca había pensado en esta pregunta, pero me interesa el tema, tenemos que convivir más, y cenar es una manera de convivir. Pensar en lo que es el momento de comer, donde vos te restituís, etcétera, ¿no es cierto? Que eso es algo que en realidad es un proceso colectivo, porque todos lo tenemos que hacer. Eso no significa que podemos comer con todos, pero significa que nos necesitamos el uno al otro. Ella sabe hacer eso para cocinar, para sobrevivir, él sabe hacer eso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí
si nos tuviéramos más en serio el cotidiano, la vida cotidiana, y dónde está esa vida, en qué barrios, etcétera, yo creo que estaríamos mejor. Saskia Sassen, socióloga, Premio Príncipe de Asturias, profesora de la Universidad de Columbia. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias por visitar la Cueva de Sapiens. Ay, gracias.